Bueno, mire, esta tarde yo quiero comenzar una serie y se va a llamar Lecciones Aprendidas de Josafat. A ver, dile a tu hermano cómo se va a llamar. Lecciones Aprendidas de Josafat. Y yo quisiera iniciar esta historia ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Pon tu Biblia ahí. Conforme vayamos estudiando, leyendo, vamos a leer partes del texto. Hoy el tiempo quisiera aprovecharlo bien, no extenderme mucho porque queremos orar y queremos que esta palabra que hoy meditamos juntos, tú y yo lo llevemos a la práctica. Yo siempre he dicho, la Biblia es un libro de práctica, ¿sí? Si tú haces, recibes. ¿Sí? Si tú y yo obedecemos a este libro, la palabra de Dios, podemos ver los resultados que también ahí nos promete, porque es Dios hablando, hermano. Esta serie se va a tratar de lo que fue Josafat. Josafat fue un rey. Empezamos por ahí. Josafat fue un rey que reinó en el pueblo de Judá, ¿sí? Para el tiempo donde reina Josafat, el pueblo de Israel como tal está dividido, ¿sí? Está, digamos, el reino de Judá y las otras 10 tribus o 11 tribus, ¿verdad? Son, como se le llamaba en ese tiempo, era Judá e Israel. Israel ya no era completo porque le hacía falta a Judá, y creo que también había gente de Benjamín que se habían ido también con Judá. Entonces eran dos pueblos. Josafat estuvo en Judá, reinando en Judá. Y yo quisiera contarte la historia de este hombre, porque hay muchísimo que podemos aprender, hermano. Mira, yo puse en mi título Lecciones Aprendidas. ¿Habías usado ese término o lo habías escuchado? ¿Alguien lo había escuchado? En el español no lo usamos mucho. Bueno, yo no me acuerdo que en la escuela dijéramos eso. Lecciones aprendidas. Este es un término del inglés, viene del inglés, tanto el inglés americano, Estados Unidos, como el inglés británico. El término es lessons learned, ¿sí? O lecciones aprendidas en español. Y resulta ser que es un término que se usa mucho en las empresas. ¿Para qué? Te voy a explicar, lo voy a leer aquí para que escuche la definición de una lección aprendida. Creo que es muy lógico, pero lo voy a explicar. Mira, una lección aprendida es el conocimiento o la comprensión adquiridos mediante la experiencia. La experiencia puede ser positiva, como una prueba o una misión exitosa, o también una experiencia negativa, como un percance o un fracaso. Mira, ahí en la empresa donde he trabajado, y me ha tocado trabajar como con 5 o 6 empresas diferentes, y usan mucho este término, lecciones aprendidas. Después de un proyecto, de un trabajo que hacemos, tenemos una reunión de todo el equipo y hablamos de eso, lecciones aprendidas. A ver, ¿qué aprendimos? ¿Verdad? Hicimos este proyecto, este trabajo, ¿qué aprendimos? A ver, ¿qué nos salió bien? ¿Qué nos salió mal? Hay unas preguntas como, ¿qué cosas debemos seguir haciendo? ¿Qué cosas ya no hay que hacer porque nos falló? ¿Verdad? Entonces yo quisiera que veamos esto en la vida de Josafat, hermano. Porque vale la pena. Mira, la Biblia fue un libro y es un libro escrito para nuestra enseñanza. Entonces las historias que vienen ahí en la Biblia nos enseñan cómo gente que tomó buenas decisiones le fue bien, pero también aquellos que tomaron malas decisiones sufrieron consecuencias. Y bueno, tú y yo podemos aprender de eso y no cometer los mismos errores. Mira, hermano, la palabra de Dios, quiero decirte una cosa. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, penetra, dice la palabra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la Biblia. La Biblia, hermano, tiene esa capacidad de entrar a lo más profundo de tu corazón. Yo no te conozco,
Algunos conozco sus nombres, quizá más o menos por dónde vives, o quizá ya sé dónde vives, he ido a tu casa. Pero hay muchas cosas que yo no conozco de ti, ni tú conoces de mí, ¿sí? Entonces, ¿sabes, hermanos? ¿Cuántos sabían que hoy voy a ir a Autlán en la tarde? Poquitos, ¿verdad? Algunos de ustedes, pero ya les dije, entonces ya saben, voy a ir a ver a mi papá. A propósito, felicidades, padres, Dios les bendiga. ¿Qué dijeron? ¿Ya no va a haber regalo para los papás? Sí, sí hay, al final. No se me vayan los papás, ¿eh? Vamos a orar por ustedes y tenemos un presente para ustedes, ¿sí? Entonces, no se me olvidó, ¿sí? Gloria a Dios. Mire, pero mire, no nos conocemos nosotros del todo, pero Dios sí nos conoce, hermanos. Aún hay cosas en mi vida que yo mismo no conozco, de mi mismo cuerpo, o situaciones que a veces me están afectando y que la verdad no sé por qué, pero ahí está y vez tras vez sigo batallando en lo mismo. Pues Dios sí sabe cuál es el problema y su palabra nos ayuda. Así que, hermano, yo quiero invitarte esta tarde, dile a Dios: Dios, tú conoces mi situación hoy. Quisiera que me hables, quisiera que tu palabra me dé ese consuelo o esa respuesta. ¿Te parece si lo hacemos? Hazlo. Dios, tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que vivimos hoy. Tú sabes si mi hermano hoy vino con una carga, con una aflicción. Tú sabes si hoy mi hermano necesita tomar una decisión o tiene un proyecto grande esta semana que emprender. Tú sabes si mi hermano, mi hermana está triste hoy. Así que hoy, Padre, te rogamos que tu palabra penetre lo más interior de nuestras vidas y nos hable de acuerdo a lo que necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando Pablo está escribiendo a los romanos, él les dice esto: mire, las escrituras sirven para nuestra enseñanza. Las escrituras o la palabra de Dios nos dan esperanza, nos dan ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Para eso la Biblia, hermano, es el libro que Dios nos dejó a usted y a mí. Por eso hay que ir a Él, hermano, porque ahí encuentras la respuesta de verdad. Yo te desafío, si hoy tú estás triste, en una situación muy difícil y has orado esto que acabamos de orar ahorita, cree que Dios te va a hablar hoy. Dios te va a hablar, hermano, amigo, amiga. Dios quiere hablarte, Dios quiere tratar con esa situación. Él no es ajeno, Él sabe lo que vives. Así que te invito, créelo, créelo. Mira, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Es viva y eficaz para esta situación que tú tienes. Así que vamos a empezar a ver esta historia. Josafat. Y a través de estos próximos domingos, no sé cuánto tiempo nos tome, porque son varios capítulos, desde el 17 hasta el 20, 4 capítulos sobre Josafat, y vamos a aprender, hermano, muchísimo. Yo ayer estaba preparando y dije, sería bueno un mensaje sobre Josafat. Y cuando vi los 4 capítulos dije, no, uno no me ajusta. Vamos a hacer varios domingos. Por eso se convirtió en una serie. Sí, porque no quiero llenarte de conocimiento un día y que se te olvide. Hoy solo vamos a ver 3 cosas. Y empiezo. Lo primero que hizo Josafat, aseguró su territorio. ¿Qué hizo Josafat? Aseguró su territorio. Vamos a leer ahí en tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Reinó en su lugar Josafat, su hijo. ¿En lugar de quién? El rey Asa. Asa reinó antes de Josafat. Y dice, el cual hizo fuerte o se hizo fuerte contra Israel. ¿Te acuerdas que había 2 pueblos en ese tiempo? Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Ok, entonces Josafat, en otras palabras, hermano, invirtió en seguridad. Hermano, las ciudades fortificadas que dice ahí, las ciudades fortificadas eran ciudades que serían un blanco objetivo de sus enemigos. Aparte de estas, el territorio necesitaba ser protegido. Dice que puso guarniciones.
¿Qué es una guarnición? ¿Qué es una guarnición? No me vayas a decir que es puré de papa, o no sé lo que te dan en el restaurante. De esas guarniciones no estoy hablando hoy, ¿verdad? Sí saben de esas guarniciones, ¿verdad? Hablando de comida. Pero no son de esas guarniciones. Guarnición en el campo o en el área militar son grupos de soldados o compañías de soldados, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Josafat? En varios puntos de Judá puso soldados, puntos estratégicos, porque él quería asegurar su tierra, asegurar su territorio, hermano, salvaguardar a su gente. Y estas ciudades fortificadas, hermano, ¿sabe? Una de las cosas que tenían estas ciudades, tenían almacenes importantes, ya fuera de comida o aún de armamento, o cosas que se protegían, que eran muy especiales, quizá los tesoros del reino. Entonces, en esas ciudades ponía más seguridad. Entonces, mira, hermano, ¿por qué hacían esto? Hermano, en ese tiempo las relaciones con los pueblos vecinos no eran muy buenas. No todos querían al rey de Judá ni a Judá. Había pleito. Acuérdate, Israel eran 10 tribus y Judá era el resto. Entonces había ese conflicto, ¿verdad? A veces los conflictos entre hermanos son los más pesados, ¿verdad? Entonces imagínense, entre los mismos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob había problemas, pero aparte había problemas con otros pueblos, por ejemplo Siria, ¿sí? Así que, hermano, si yo te preguntara hoy, piensa en tu territorio. Así, ¿cómo que mi territorio? A ver, piensa, ¿qué Dios te ha dado? Quizá Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado un esposo, una esposa, Dios te ha dado una casa, un ministerio, un negocio, una empresa. Ese es tu territorio, hermano. Así que esta tarde yo quisiera que juntos aprendamos cómo asegurar ese territorio. Tú y yo tenemos que pensar, hermano, que el enemigo está buscando oportunidad de atacarte. Y hoy la palabra de Dios nos anima a estar alertas, a cuidar de nuestro territorio, donde Dios nos ha puesto. ¿Qué nos ha dado Dios? Mira, yo tengo una pregunta inicial aquí. ¿Por qué o para qué? ¿Para qué asegurar mi territorio? Tú puedes decir, todo bien, en mi casa todo está bien, no pasa nada, todo tranquilo. Y bueno, ¿sabes? El enemigo sabe aprovechar a esa gente que está descuidada y que dice que todo tranquilo. La Escritura dice algo muy diferente, hermano. Tenemos que estar muy alerta. Mira, hay un texto con el cual quiero empezar. Habacuc 2:1. ¿Por qué es importante estar alerta? Mira, voy a leer esta escritura. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, si tú quieres pensar, ¿por qué debo cuidar, asegurar mi territorio? Primero, porque necesitamos un lugar seguro para recibir palabra de Dios. Por eso, sí, hermano, la Escritura nos llama, mira, asegura tu territorio para que recibas palabra de Dios. Si tú y yo no cuidamos de nuestro territorio, hermano, van a entrar otras palabras, no la de Dios. Si descuidas tu territorio, van a entrar ideologías, va a entrar, no sé, tanta cosa que afuera está sucediendo, pero no la palabra de Dios. Y por eso Dios nos dice, cuida tu territorio. ¿Por qué es importante asegurar nuestro territorio? Número 2, porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo ahí. Primera de Pedro 5:8 habla de Satanás, dice, como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Hermano, tú y yo tenemos un enemigo y tenemos que estar muy alertas, muy atentos. Número 3, ¿por qué debemos cuidar nuestro territorio? Porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil, hermano, y podemos caer en tentación. Ahí en Mateo 26:41, Jesús les dijo a sus discípulos, póngase a orar.
para que no entren en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces, hermano, Jesús dice, estén alertas, estén orando, porque, hermano, fíjate, hay una cosa, las personas que caen en tentación, no cayeron en tentación porque ese día estaban orando, no, cayeron en tentación porque ese día o ese momento descuidaron, ¿sí? Si tú te pones a pensar, cuando tú y yo hemos caído, piensa, ha sido porque hemos descuidado o nuestra oración, nuestra comunión con el Señor, ¿sí? ¿O cómo ves? Entonces, hermano, es importante que cuides tu territorio. Número 4, hermano, tú y yo necesitamos cuidar nuestro territorio porque vivimos tiempos de mucha confusión y de mucho engaño. Y eso está respaldado en la Biblia, hermanos. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuidado. ¿Qué le dice? Mira, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cuida tu territorio porque hay mucho engaño allá afuera. Una manera en cómo cuidas tu territorio es enseñando palabra de Dios ahí en tu casa. Una quinta cosa, ¿por qué cuidar nuestro territorio, hermanos? Es que cuidar nuestro territorio nos ayuda a retener la bendición y a obtener el galardón, ¿sí? Ahí en Apocalipsis 3:11, Jesús le dice a esta iglesia, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Hermano, tú y yo debemos estar alerta, debemos estar cuidando. ¿Qué te ha confiado Dios, hermano? Piensa en este momento. ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Un hijo, una hija, un negocio, una empresa, un ministerio? Todos Dios nos ha confiado algo en nuestras manos. Y tú y yo vamos a dar cuentas a Dios cómo cuidamos aquello, hermano. ¿Cómo lo estás cuidando? Josafat, entrando en el reino, dice la Escritura que él entró a los 35 años. Tenía 35 años cuando comenzó a gobernar. Y él lo primerito que hizo, aseguró su territorio. Yo quiero darte cosas prácticas, hermano. Cosas prácticas. ¿Cómo este hombre aseguró su territorio? ¿Cómo tú y yo podemos asegurar nuestro territorio? Mira, anota esto. ¿Cómo puedo yo asegurar mi territorio? Número 1, viviendo en temor de Dios y obedeciendo su palabra. Sencillo, ¿verdad? Anotarlo suena sencillo, pero hacerlo a veces nos cuesta tanto, obedecer, pero así cuidas tu territorio, hermano. Otra manera en cómo lo haces, permaneciendo en Cristo. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Si tú y yo queremos tener nuestra casa bien fundada, bien cuidada, permanece en Cristo, hermano. Otra manera en cómo cuidas tu territorio es conociendo, viviendo y compartiendo la palabra en tu casa, en tu negocio, donde estás, hermano. Otra manera en cómo tú cuidas tu territorio es con oración, ayuno. Algunos de ustedes yo les he animado, hermano, hay situaciones muy difíciles en casa. Oramos, pero también el ayuno, hermano, hay que tomar tiempos de ayuno, ¿sí? Si tienes dudas sobre el ayuno, con gusto podemos compartirte cómo es un ayuno bíblico. Y adelante, a hacerlo, ¿sí? Hay respuesta, Dios responde a aquel hombre o mujer que toma tiempo para ayunar. Hay testimonios de ello, hermano. Otra manera en cómo tú aseguras tu territorio, aseguras tu casa, tu familia, es siendo parte del cuerpo de Cristo. Hermano, Jesús vino a establecer un cuerpo, una iglesia, ¿sí? Y tú y yo necesitamos ser parte de la iglesia. Porque ahí en la iglesia, hermano, tú y yo podemos servir, pero también al mismo tiempo ser ministrado. Tú y yo necesitamos de los demás. Nadie aquí puede decir, yo solito puedo. No. No puedes y tampoco es bíblico, así que mejor
no hagamos así. Nos necesitamos unos a los otros, hermanos. ¿Cómo cuidas de tu territorio? Por último, cuida de aquellos que dependen de ti. Así cuidas tu territorio, hermano, cuidando de aquellos que dependen de ti. Hijos, empleados, no sé. El otro día estaba viendo un corto. Yo les he compartido que el jefe somos más de 100,000 empleados en todo el mundo, en la empresa donde trabajo, y el jefe es cristiano. Y él fue a una conferencia cristiana sobre liderazgo. Y él, una de las cosas que compartía en esta conferencia, alguna vez nosotros fuimos aquí a esas conferencias cuando estaba el hermano Rogelio, son conferencias de liderazgo, pero una de las cosas que él decía, para ser un buen líder, él hablaba de esto: ama a tu gente, ¿sí? Preocúpate por tu gente, ¿sí? Una de las cosas que decía este hombre, dice, es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre, que más de 100,000 familias están dependiendo de una empresa que yo dirijo. Imagínense, eso es algo serio. Imagínense el gobernante de un país. A propósito, oremos por nuestra próxima presidenta. Gloria a Dios. Dios permitió ahora que México sea gobernado por una mujer. Oremos por ella, ¿verdad? Viene y trae un reto grandísimo. ¿Sí lo creo o no, hermano? Porque vivimos en un país que todavía es muy machista. Entonces, para empezar, tiene ese reto. Una mujer en un lugar donde siempre habían sido hombres. Entonces, tiene reto grande. Pero oremos por ella, ¿sí? Vamos a orar que el Señor le dé sabiduría y lo haga bien. Que haga en beneficio de nuestro pueblo mexicano. Pero imagínense, hermano, la responsabilidad tan grande. Y una de las cosas, hermano, que tú y yo debemos aprender, si queremos que nuestra familia prospere, nuestro negocio prospere, lo que sea que tú hagas, cuida de la gente que depende de ti. Piensa en ellos, hermano, y busca su bienestar. Mira, hermano, cuando tú y yo cuidamos nuestro territorio, dice la historia aquí que Josafat cada día se hacía más poderoso. Cada día se hacía más poderoso. Si tú te fijas, por ahí hay un pasaje, quiero ver ahorita, no sé, le puse ahí verso, pero no sé cuál verso es. Dame un segundo. Si te fijas, mira, vamos a ver ahorita el versículo 4, pero de hecho el 3. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en los mandamientos, y no según las obras de Israel. Vamos a leer el 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Yo quiero leer otro texto ahí, donde dice que se hizo más poderoso. Déjame, lo busco. Se hacía cada vez más poderoso. Búscalo, ayúdame. ¿Cuál es? Puedes decir gloria a Dios también. Es que como lo tengo en otra versión, a veces... Liz, ayúdame a buscar. ¿El 12? ¿El 12? Ese es, gracias, 12. Sí, gracias. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho. Ahí está, eso. ¿Qué sucede, hermano? Cuando tú y yo aseguramos nuestro territorio, déjame lo edito aquí porque no quiero que se me vuelva a olvidar. Cuando tú y yo aseguramos nuestro territorio, cuidamos de aquellos que dependen de nosotros, tomamos la iniciativa, hermano, hermana. Dice aquí en Josafat, ¿qué sucedió? Cada día, dice, se engrandecía.
Y se engrandeció, dice, mucho, edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Eso era lo que quería yo ver. Dice, se hacía grande y siguió fortaleciendo su reino, hermano. Mira, una empresa, una familia, un matrimonio, una iglesia, un individuo que invierte en su seguridad crece, hermano. ¿Por qué? Cuando tú y yo invertimos, si piensa un momentito en un negocio, si alguien invierte en seguridad, cuando hablo de seguridad podemos hablar, no sé, contratar gente que guarde, que resguarde, contratar una alarma, cámaras, bueno, seguridad para tu negocio. ¿Qué pasa? El enemigo le va a batallar más para entrar a ese negocio, ¿verdad? El ladrón le va a costar más entrar a esa casa porque sabe que está protegida, que hay alarmas, que hay, bueno, protección. Imagínate así en tu vida, en tu familia, hermano. Si tú te dedicas a cuidar, ¿verdad? Ya vimos cómo vas a cuidar tu casa, cómo vas a cuidar tu vida. Si tú dedicas tiempo como cristiano, hermano, vas a crecer, ¿sí? Cuando tú y yo somos más cuidadosos en cuidar de aquellos que se nos ha confiado, Dios nos va a bendecir. Josafat, dice aquí, se aseguró de cuidar aquello que Dios le confió. Él está al cargo de un pueblo muy grande. Y mira, Dios premió su esfuerzo, hermano. Y yo quiero decirte una cosa, Jesús lo hizo también. En cada uno de estos ejemplos yo voy a traer un ejemplo de Jesús. Ahí en Juan 17:12, mira lo que dice Jesús. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Mira, qué hermoso Jesús, los cuidó. Dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas ya estaba dicho que iba a haber alguien que iba a traicionar a Jesús. Pero Jesús le dice al Padre, Jesús le está diciendo a su Padre, Padre, los que me diste, los cuidé, los guardé, ninguno se me fue. Jesús nos enseña, hermano. ¿Y qué pasó con Jesús? Fue exaltado hasta lo sumo, hermanos, ¿sí? Porque Él fue obediente. Entonces, número 1, hermano, asegura tu territorio. Número 2, Josafat buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Josafat buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Aquí mira, es bien bonito aquí porque vamos a leer los versículos 3 al 6 otra vez. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo, dice, en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá, escuche, le dio a Josafat presentes y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Esto es bien bonito, mire, dice que Josafat anduvo en los caminos de David su padre. La Biblia dice que, ahí en Hechos 13:22, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, porque hizo lo que Dios quiere o quería en aquel tiempo, ¿sí? Es bien interesante porque si tú ves el texto aquí, el versículo 3, ¿verdad? Nos dice que anduvo en los caminos o primeros caminos de David, ¿verdad? Pero si tú vas a Primera de Reyes 22:43, Primera de Reyes 22 habla también de Josafat. Pero en Primera de Reyes dice que anduvo en los caminos de su padre Asa, ¿sí? Entonces, Asa, tú puedes ver capítulos antes, fue otro rey de Israel, fue papá de Josafat. Asa tuvo un muy buen inicio como rey, hermano, pero un final muy triste. Pero sabes, Josafat imitó lo bueno de su papá, ¿sí? Mira, Asa cuando comenzó a gobernar hizo cosas muy buenas,
hizo reformas muy buenas, pero un día lo reprendieron y se enojó, y esa fue su ruina. Vivió enojado. Dice la historia ahí en la Biblia que este hombre al final de sus días se enfermó, y dice que en lugar de pedirle a Dios que lo sanara, ¿sabes a dónde fue? Con los doctores. No está mal ir con los doctores, no está mal. Yo tengo una hermana que es doctora, entonces no está mal, ¿verdad? Pero ¿sabes? Hay que orar, hay que decirle, Señor, ayúdame. Pero este hombre Asa se enojó tanto con Dios porque lo reprendió, que dijo, ok, nunca vuelvo a buscar a Dios, busco los medios humanos, y así se murió. Qué triste, ¿verdad? Pero Josafat, acuérdense, estamos hablando de las historias de Josafat. Josafat tomó el buen ejemplo de su papá, cuando su papá sí buscó a Dios, buscando a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo le hacía Josafat? Dice aquí, Josafat buscó a Dios. Y dice, y no buscó los Baales, no buscó otros dioses. Hermano, andar en los mandamientos de Dios es obedecerle con un corazón sincero. Y no porque los demás lo hacen, hermano. La Escritura dice claramente que Josafat no hizo como los de Israel, no hizo como los otros. Mira, la palabra de Dios nos dice una cosa, hermano, ahí en Romanos 12:2. En Romanos 12:2 la palabra nos dice que seamos transformados. Pero antes de eso dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis lo que sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿qué nos dice esto? La Biblia nos dice que no nos conformemos a este mundo. Conformar, ¿qué es? La otra palabra dice transfórmense más bien. Conformar nos habla de hacernos como el mundo, eso es conformarnos. Transformarnos nos habla de cambiar, ser diferente, ¿sí? Entonces la Biblia aquí nos dice, sé diferente, obedece la palabra de Dios. Hoy el mundo no quiere obedecer lo que viene en la palabra, hermano, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo bien práctico y bien sencillo. Ahí en donde yo trabajo, tenemos grupos. Intel ayuda ahí a los grupos que podamos tener, a los empleados, perdón, para que tengan grupos de afinidad. Por ejemplo, hay un grupo cristiano. Habemos varios hermanos cristianos en toda la empresa, en todo el mundo, que a veces nos juntamos. Tenemos reuniones de oración, de alabanza, de temas y bueno, algo bonito. Hay grupos de gente que le gusta el ciclismo. Hay grupos de gente que le gusta la música, hay grupos de todo, ¿sí? Ahora con el mes de junio, pues usted sabe lo que se lleva mucho a lo largo y ancho del mundo. Pues resulta ser que, mire, ahorita nuestros correos electrónicos están llenos de eso, ¿sí? Del orgullo. Tremendo, hermano, hasta justamente el viernes, 5 correos de lo mismo. Y nadie dice nada, ¿verdad? Pero si nosotros, el grupo cristiano, se equivoca mandando el mensaje 2 veces, se están quejando. Vivimos tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? Esto es serio. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que ser transformados. Nuestra mente tiene que ser transformada para que cuando usted y yo, hermano, veamos a Dios, veamos sus propósitos, los entendamos, ¿sí? Dios nos llama a esto hoy, hermano. Ya vimos, número 1, cuida tu territorio. Número 2, busca a Dios y anda en sus mandamientos. Obedécele, en otras palabras. Y tú vas a decir, ¿para qué? Es sencillo, hermano. Busca a Jehová, dice ahí la Escritura. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Por qué es bueno buscar a Dios? Porque Él te libra de tus temores. Estás en temor, estás en zozobra, hermano, busca a Dios. Vas a salir de eso si buscas a Dios. Otra más. ¿Por qué buscar a Dios? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tú y yo buscamos a Dios, todo lo demás se resuelve a tu favor. Lo dice Jesús en su palabra, Mateo 6:33, ¿sí?
En Deuteronomio 12:28 la Escritura dice, mira, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, escucha, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, ¿por qué buscar a Dios? ¿Por qué guardar su palabra? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser verdaderamente feliz? ¿Quieres vivir una vida abundante aún y a pesar de los problemas? Busquemos a Dios, guardemos su palabra. Y ahora, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Verdad? Yo te estoy diciendo busca a Dios, la Biblia nos dice busca a Dios. ¿Cómo le hacemos? Sencillo, hermano. Primeramente, ven a Cristo. ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Cómo vas a obedecer a Dios? Primero ven a Jesús. Ahí en 1 Timoteo dice que no hay otro camino al Padre, hermano. Solo hay un mediador. Dice, solo hay un Dios y solo hay un mediador, y este es Jesucristo. Así que, hermano, ¿tú quieres llegar a Dios? Ven a Jesús primero. Acepta a Jesús como tu Señor, tu Salvador, y puedes ir a Dios, el Padre. Entonces, número uno, ahí empieza. ¿Cómo buscas a Dios? Otra manera de buscar a Dios, ya dijimos, primero a través de Cristo. Primero tu encuentro con Jesús. De otra manera, por más que lees la Biblia, no la vas a entender. Tú y yo necesitamos primero a Jesús, convertirnos. Y ahora sí, cuando estás en Cristo, vas a buscar a Dios a través de su palabra. Ahí en su palabra. Aquí, hermano, están las respuestas. Hace unos domingos hablamos, la respuesta está aquí en la palabra de Dios. La Biblia, hermano, es un libro que ha durado tantos años y, ¿sabes? Sigue siendo igual de poderoso. El otro día estábamos en una conversación, varios hermanos, y alguien preguntaba, oye, estábamos hablando de los temas de la creación, ¿sí? Del Génesis 1. Y decía, mira, en varias civilizaciones, la civilización maya, por ejemplo, ¿sí? En todas estas, las civilizaciones que hubo por allá en China, y bueno, varias civilizaciones muy viejas, comparten algunas cosas de la historia, hablan de una creación, hablan de un diluvio también, de hecho. ¿Cómo le hacemos para explicarles? Si hay tantas opciones para conocer sobre la creación, para conocer sobre el diluvio. Y el hermano le decía, mira, hermano, tú eres cristiano, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Eso enseña. No te preocupes por todas las teorías que hay. El único libro que te dice la verdad es la palabra de Dios. ¿Para qué batallar, hermano? Teorías, ideas, hay muchísimas. Asegúrate de conocer la palabra de Dios. ¿Y por qué tú y yo estamos tan seguros de esto? Porque Cristo Jesús es el camino al Padre. No hay otro que pueda ir al Padre, el que creó todas las cosas. No puedes llegar a Dios, hermano, sino a través de Jesucristo. Así que, hermano, primero ven a Cristo, vea su palabra posteriormente, lee la palabra, medita la palabra, ora, vive en comunión, sé parte del cuerpo de Cristo. Así tú buscas a Dios, hermano. Ama, ora por aquellos que te rechazan y te maltratan. Proclama el Evangelio, adora a Dios, obedece a Dios, da testimonio. La lista sigue. Aquí está la respuesta, cómo buscar a Dios. Tú y yo buscamos a Dios cada vez que nos reunimos aquí, hermano. Venimos a aprender juntos de la palabra de Dios, venimos a adorar a Dios. Ahí estás buscando a Dios. Eso es buscar a Dios, hermano. Si tú y yo así lo hacemos, hermanos, nos va a pasar como a Josafat. ¿Qué le pasó a Josafat? Ve el versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Dios confirmó su reino. ¿Y sabes qué pasó? También dice que todo Judá le trajo regalos a Josafat. Mira, hermano. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero algo que a mí me encantó en esto, hermano, versículo 6, dice que Josafat, dice, se animó. Dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová. Otras versiones dice, Josafat se entusiasmó, anduvo con orgullo. Su decisión de seguir al Señor era muy fuerte o tan fuerte.
Otra versión dice que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, hermano. Mira, hermano, ahí te va. Cuando alguien busca a Dios, obedece a Dios, ¿sabes qué? Esa persona se deleita en todo lo que es Dios, todo lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas del Salmo 112? Hace algunas semanas lo compartimos. ¿Qué dice Salmo 112:1? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos, dice, se deleita en gran manera. Cuando alguien se deleita en el Señor, hermano, se deleita más, ¿verdad? Le obedece más, lo busca más cada día. Pero cuando alguien no busca a Dios, no va a su palabra, pues no vive esa vida de intimidad con el Señor, de comunión, y por lo tanto su vida no lo refleja, siempre triste, siempre amargado. Por eso, amigo, amiga, te invito, ven a Jesús primero. Él tiene palabras de vida para ti. Si tú vienes a Jesús, este libro te hará sentido. No lo puedes entender con inteligencia humana. Muchos lo han intentado y no pueden, hermano. Necesitas la revelación de Dios para entender la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, de otra manera no lo vamos a entender. Y si tú logras venir a Cristo o vienes a Cristo, no ocupas hacer nada, solo creer en Él, creer en Jesucristo, pedirle perdón por tus pecados, venir a Jesús. ¿Sabes? El Espíritu viene a tu vida y todo esto te hace sentido. Todo esto te hace sentido cuando tú vienes a Cristo primeramente. Y conforme tú buscas a Dios, obedeces su palabra, hermano, surge en ti un nuevo deseo, un nuevo deleite en este libro, hermano. ¿Te está costando leer la Biblia? ¿Te está costando orar? Ven a Cristo primero. Acepta a Jesús realmente como tu Señor. Y dile, Jesús, sé tú mi Señor. Yo le comparto en una de las luchas más fuertes que yo he tenido en las noches. Tremendo, hermano, ataques. Y ¿saben lo único que ha salido de muy adentro de mí? Es Jesús es mi Señor. Y eso, o esa influencia tremenda que me estaba casi ahogando hace algunos meses, se fue. Cuando yo le dije, Jesús es mi Señor, se fue. Cuando Jesús es tu Señor, Él te guarda, ¿sí? Y nada te puede hacer el enemigo, hermano, ¿sí? Pero necesitamos recordarlo, hermano, y de nuestro corazón debe salir esto. Jesús, hermano, otra vez el ejemplo de Jesús. Jesús buscó a su Padre, vivió en comunión con su Padre y dice la Escritura, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y dice que Dios lo exaltó. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, hermano. Así que, hermano, Jesús buscó a Dios su Padre y guardó los mandamientos de su Padre. ¿Sí? Porque estaba en la Biblia que Él tenía que venir a la tierra y tenía que morir, el justo por los injustos. ¿Obedeció? Sí obedeció Jesús y nos dio ejemplo, hermano. Último, otra lección aprendida de Josafat es que Josafat, hermano, enseñó la palabra de Dios. Enseñó la palabra de Dios. Escucha esto, enseñó la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 7 al 9 rápidamente. Al tercer año de su reinado, 3 años llevaba reinando, dice, envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaren, escucha, en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semaramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Esos nombres, ¿verdad? Versículo 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Esto está hermoso, hermano. Hermano, esta es la mejor estrategia. Escucha esto, esta es la mejor estrategia que todo gobierno, que toda empresa, que toda familia o que toda iglesia pueden tomar. Se trata de la estrategia de enseñar la palabra de Dios. Si tú piensas y meditas los países que han fundado su nación o sus leyes en la palabra de Dios, les ha ido muy bien.
No nos vayamos tan lejos. El país vecino, Estados Unidos, su constitución fundada en la palabra de Dios, y les fue muy bien. Han comenzado a desviarse, les está yendo horrible, hermano. Les está yendo muy mal. Entonces, mira, vale la pena enseñar la palabra de Dios. Josafat lo hizo, hermano. Está entrando al reino y una de sus primeras reformas, uno de sus primeros proyectos fue: vamos a enseñar al pueblo sobre la palabra de Dios. ¿Sí? La estrategia de Josafat es muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque dice que mandó a sus príncipes. ¿Y qué es un príncipe? Un hijo de un rey, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Josafat? Mandó a sus hijos a enseñar al pueblo, pero no los mandó solos. Mandó levitas con ellos, mandó sacerdotes con ellos. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Mire, en mi familia, mis papás a nosotros también nos pusieron a enseñar desde muy chiquitos. No sé si yo tenía 8 o 9 años cuando ya estaba dando clases con los niños. Entonces, de muy chiquito empecé a dar clases, continué con los jóvenes. Estaba dando allá en Autlán con los jóvenes, todavía iba de aquí a Autlán a compartir con los jóvenes, y llego a Centro de Fe Angulo, y yo no sé quién les dijo, pero pues me invitaron a servir con los niños. Ya después estaba en la alabanza también, pero seguía con los niños. Y si no me cree, pregúntele a Araceli. Ella fue mi alumna, ¿verdad? Sí se portaba bien. Gracias a Dios, aquí está ella. Gloria a Dios. Mire, entonces, qué hermoso, hermano, que tú y yo, mire, enseñemos a nuestros hijos para que ellos enseñen a otros. Hermano, la Escritura nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí, verdad? Pero esto no sucede solo cada domingo, hermano. U ocasionalmente, ¡ay! Se me había olvidado, vamos orando. No, esto sucede día a día, todos los días. Si tú ves, hermano, la Escritura, yo te animo, apréndete de memoria ese texto, Deuteronomio 6 al 9. Ahí te dice cómo vas a instruir a tus hijos. Dice: en la casa, en el camino, cuando estés trabajando, cuando estés descansando, cuando te levantes, cuando te acuestes. Marcas en las manos, en la frente, en la casa, en los postes, que en todos lados tus hijos vean Biblia, 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 aquí y allá. ¿Sí? Pero no solo ahí escrito, hermano, aquí también en tu vida. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve tener la casa llena de Biblia y tu vida no obedezca aquello? Tiene que haber sentido, hermano. Hace rato mi hermana compartía un texto que Dios nos dio desde muy pequeños. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está en Filipenses 4:19. Este texto Dios nos lo dio de muy pequeñitos, hermano, y lo pusimos en las puertas, en los roperos. Y si usted va a Autlán, hay uno de los roperos que todavía está ese texto, porque lo seguimos creyendo. Cada vez que vamos, eso es, seguimos con eso. Mi mamá hubo una temporada donde llenó la casa de textos, porque el Señor nos daba palabra para lo que venía. Y hermano, ¿sabes qué? Dios cumplió su palabra. Lo que nos dio, lo hizo. Pero es importante que tus hijos, hermano, si tú les dices: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Que tú seas valiente, que tú te esfuerces. ¿Sí? Que si tú le dices que guarde la palabra de Dios, que medite en ella de día y de noche, que te vea a ti meditando en ella de día y de noche. ¿Sí? Porque ¿de qué servirá, hermano, que lo traigas cada semana, que le compres una Biblia bien bonita, si no la lee, si tú no lo enseñas a leerla? ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Amén, gloria a Dios, hermano. Mira, Josafat envió un equipo especial para que enseñaran al pueblo. ¿Y qué le iban a enseñar a la gente? La palabra de Dios. Les iban a enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo iban? Dice ahí: iban con el libro de la ley de Jehová. Sencillo, iban a enseñar la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué tenemos que hacer esto? A ver, acuérdate que he estado diciendo los porqués. ¿Por qué debemos enseñar la palabra de Dios? Número 1, otra vez, vivimos tiempos peligrosos. Hay mucho engaño, hay mucha confusión. Basta con ir
una búsqueda pronta en Google o en cualquier plataforma, video, YouTube, lo que tú quieras. Busca quién es Jesús y te darás cuenta que el primer resultado no es cristiano. ¿Sí? Está corrompido. ¿Sí? Entonces debemos conocer la palabra, y si tu hijo conoce la palabra, él va a decir, esto no es cierto. En una ocasión una niña muy chiquita, no le voy a decir quién, pero es mi hermana, entonces una de dos. Pero esta niña está en la escuela y su profesor les cuenta esta historia, que cuando Dios creó al hombre, imagínense esto, que los está cocinando, y que dice que a unos se les quemó más y a otros salieron un poco más crudos. Entonces los quemaditos pues ya sabe quiénes son, y los más cruditos pues ya sabe quiénes somos. ¿Cómo ve? Eso enseñando en la escuela. Y esta niña le dice a su maestro, maestro, en mi Biblia no dice eso. El maestro se enojó. Pues en la mía sí. Yo creo que se quiso sacar, ¿verdad? Pero le ha de haber dado vergüenza, hermano. ¿Qué estaba enseñando a los niños? Imagínense. Pero cuando usted y yo enseñamos a nuestros niños la palabra de Dios, ellos van a saber cuando la mentira se les presente y la van a rechazar. Sí, amén. Vivimos tiempos peligrosos. 1 Timoteo 4, 1 al 5 dice que el Espíritu dice que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y bueno, ahí sigue una serie de cosas. Gente que se corrompió horrible, hermano, y vive engañando a la gente. En ese tipo de mundo tú y yo estamos, hermano. Somos presa fácil. Cuando Daniel profetiza, hermanos, sobre esos tiempos, él dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo, escucha esto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que, hermanos, si tú conoces a Dios, te vas a esforzar y vamos a actuar, hermano. Vamos a tomar determinación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Así que enséñale lo que dice Jesús. ¿Cómo vas a enseñar la palabra de Dios? Bien sencillo, hermano. ¿Cómo enseñan la palabra de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado, cómo le enseño a mi hijo la palabra de Dios? Yo quiero darte algo bien práctico. Ahí está, en esos dos textos. Esdras 7, 6 y 10 y 2 de Timoteo 2, 15. Si pensabas que te iba a decir, cómprate una Biblia de estudio, cómprate, no sé, logos o no sé, tal aplicación. No. Sencillo, haz lo que Esdras. ¿Qué dice de Esdras primero? Que Esdras era un escriba diligente, que dice que se esforzó por entender, por estudiar la palabra de Dios, para llevarla a la obra, o sea, para obedecerla, para después compartírsela al pueblo. Entonces, ahí está nuestro lema del Instituto Bíblico. Empieza estudiando la Biblia, hermano. Empieza obedeciendo o practicándola. Y número 3, compártela a tu hijo, a tu hija, o a aquellos que dependen de ti. ¿Sí? Y 2 de Timoteo 2:15, pues ya te lo sabes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso empieza haciendo, hermano. Procúralo con diligencia. Usa bien la palabra. ¿Y cómo la vas a usar bien? Hay que empezar estudiándola. Empieza leyéndola, estudiándola, meditándola, poniéndola en práctica, y eso comparte. ¿Sí? Amén. A mí me gustaba mucho porque cuando mi papá nos enseñó a orar, él llevaba la Biblia y él nos decía, vamos a orar. Mira, este pasaje lo leía y orábamos. Y hasta ahora, más de 30 años con el mismo papá, ¿verdad? Y sigue orando así, ¿verdad? ¿Y cómo oro yo? Venga los viernes con la Biblia. Me enseñó bien y yo sigo enseñando así, hermano. Usa la Biblia, ¿sí? Conoce la Biblia, hermano. ¿Cuál será el resultado si así lo haces? ¿Cuál será el resultado si tú te haces? ¿Por qué me fui el título ahí está mal, ¿verdad? Seguro es su territorio. Pero tú sabes que estamos en el tema 3, ¿verdad? Enseñó la palabra de Dios. Hermanos, si tú enseñas la palabra de Dios, ¿cuál será el resultado?
Los versículos 13 al 19 te listan los resultados. No los voy a leer por tiempo, pero yo quiero decirte en resumen, ¿cuál es el resultado de enseñar palabra de Dios? Número 1, ¿qué tuvo Josafat? Muchas provisiones, o sea, Dios lo bendijo tremendamente. Siguiente, dice que hombres de guerra muy valientes se unieron a su ejército. Vea, él se ocupó de enseñarles y esta gente dijo, vamos, estamos contigo. Un ejército, dice, numeroso, hombres esforzados, hombres, dice ahí, que se ofrecieron voluntariamente, valerosos, hábiles en todas las artes de la guerra, se le unieron, hermano. Entonces, mira, hermano, cuando tú y yo buscamos a Dios de verdad, cuando enseñamos la palabra de Dios, Dios nos protege, Dios respalda nuestro proyecto, ¿sí? Porque ¿te acuerdas cómo empezó Josafat? Él quería cuidar a su pueblo, ¿verdad? Entonces él dijo, ok, yo me voy a encargar de buscar a Dios y guardar su palabra. Y voy a enseñarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Muy bien, yo te voy a cuidar. Y te voy a enviar gente para que tengas un ejército numeroso y tu pueblo va a estar protegido. Y Dios los protegió, hermano. Más adelante te vas a dar cuenta de historias preciosas de este pueblo. De un pueblo que conoció a su Dios. Terminamos con el ejemplo de Jesús. Juan 12:49. Jesús, hermano, enseñó la palabra de Dios. Ahí en Juan 12:49, vino primeramente a cumplir la palabra de Dios, pero también a enseñarla. Ahí en Juan 12:49 dice, yo no vine a hablar mis propias palabras, vine a hablar lo que el Padre me dijo que hable. ¿Cómo ves, hermano? Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña esto. Yo quiero terminar, hermano. Josafat comenzó bien su carrera. Estamos empezando una serie, pero nos damos cuenta que él empezó bien. Vamos a aprender también lecciones de sus errores, pero hoy aprendemos buenas cosas, buenos ejemplos. Número 1, asegura tu territorio. Número 2, ¿qué decíamos? Busca a Dios y guarda sus mandamientos. Número 3, enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Así empezó Josafat. Mi pregunta para ti, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo llevas tu carrera? Josafat aseguró su territorio. Tú y yo también necesitamos asegurar nuestro territorio, hermano. Aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios es un Dios de estrategias. Y si tú no sabes cómo cuidar, porque la verdad es difícil, hermano. Muchas horas del día tus hijos no están contigo, por ejemplo. Sobre todo ahora con las escuelas, ¿cómo le llaman? De doble tiempo, ¿cómo? ¿O tiempo completo? ¿Sí le llaman así? Sí, ¿verdad? Donde más horas están los chiquitos en sus escuelas. Hermano, es difícil. Cuida tu territorio. Ora, dile, Señor, ayúdame. Pocas horas los tengo en casa. Ayúdame a enseñar bien a mis hijos para que no se aparten de tus caminos. Hermano, Josafat buscó y anduvo en la ley del Señor. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Porque sabes, si tú no buscas a Dios, hermano, si tú no obedeces a Dios, sabes, eres presa fácil del enemigo. El enemigo está buscando cómo atacarnos, cómo tumbarnos, hermano, cómo dañar tu familia, tu matrimonio, la iglesia. Necesitamos, hermano, buscar a Dios. Solo así vamos a ser librados del engaño, ¿sí? De todas aquellas acechanzas del enemigo. Hermano, en todas estas cosas que tú y yo vimos hoy, Jesús es el excelente ejemplo. Él es nuestro maestro. Y tú y yo, hermano, créeme, nos conviene seguir a Cristo. Jesús aseguró, cuidó su gente. Por eso tú y yo estamos aquí, porque Él cuidó de esos 12. Uno ya estaba destinado a traicionarle, ya estaba escrito. Y también en eso Jesús obedeció. Pero Él los cuidó, hermanos. Él se encargó de hacer la voluntad de Dios y Él enseñó la palabra de Dios a estos hombres. Y lo enseñó también
que hoy tú y yo estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí, hermano. Si Jesús no hubiera hecho bien su trabajo. Lo hizo tan bien que hoy seguimos acá. Gloria a Cristo. Hermano, yo te decía, ¿tú quieres hacer esto? Empieza viniendo a Cristo. Amigo, amiga. Seguir a Cristo es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. De hecho, es el primer paso que tú y yo debemos tomar para poner en práctica estas 3 cosas que aprendimos hoy. Y yo quiero darte un aliento, una palabra final que está aquí en la palabra de Dios. Yo leí esta semana y me bendijo tremendo, hermano, de verdad. Apocalipsis. ¿Cuántos han escuchado el libro Apocalipsis? El último libro de la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, yo leí esta semana esto y me bendijo tremendo. Dice lo siguiente, escucha. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gloria a Dios. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y escucha esto es tremendo, a mí me encantó esto. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Lo voy a decir otra vez, mira, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ve, ¿cómo son los que están con Cristo? Llamados, elegidos y fieles. Y si tú estás con Jesucristo, estás en el equipo ganador, hermano. ¿Cómo ves si nos unimos a ese equipo esta tarde? Si es tu primera vez en este lugar, nos escuchas por primera vez, ven a Cristo. Si ya tienes mucho, ven a Cristo porque lo necesitas, tú y yo lo necesitamos. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, muchas gracias por estas lecciones aprendidas. Es tu palabra y tu palabra es verdad. A través de la vida de un rey como Josafat, hoy, Señor, tú nos has hablado directo. Por tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad, cada día tú estás aquí hablando y enseñando. Doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, hermanas, visitas. Gracias, Dios, por aquellos que nos escucharán más tarde. Hoy yo quiero invitarte, hermano, hermana. Vengamos a Dios haciendo 3 cosas. Lo primero que vamos a hacer es reconocer que somos incapaces. Solos no podemos. Hay que reconocerlo. La segunda cosa que vamos a hacer es estar a cuentas. Y la última, Cristo es la respuesta. Vamos a venir a Él. Hagámoslo. Señor, reconocemos que estamos perdidos. Que sin tu guía nuestra vida es un fracaso. Amigo, amiga, yo te animo, hagámoslo juntos. Dile, soy pecador. Hemos descuidado nuestro territorio. Hermano, hermana, dile, he descuidado mi territorio. He descuidado mi relación contigo, Dios. No he obedecido. Y mucho menos he sido fiel en enseñar tu palabra. En lugar de enseñar tu palabra, les he dado juegos, televisión, cosas que lejos de acercarlos a ti, los han alejado más. Perdónanos, Dios. Perdóname, Dios, por haber confiado en mis fuerzas, por haber enseñado mis ideas y no tu palabra. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas. Pedimos perdón, Dios, por esto, por haber descuidado nuestro territorio, por no haberte buscado y obedecido tu palabra. Perdónanos, Dios, porque en nuestra enseñanza, Señor, hemos descuidado tu palabra. Y hoy quiero invitarte, hermano, vengamos a Cristo. No te quedes ahí en esa tristeza de fallé, estoy perdido, decepcionado. No te quedes ahí, porque hoy hay oportunidad para un cambio. No hay causa perdida si tú hoy vienes a Jesucristo. Por más duro que sea lo que vives, si tú hoy vienes a Jesús, todas estas promesas, todo lo que dice en la Biblia es verdad para ti y se va a cumplir.
Jesús es nuestro ejemplo, Él lo hizo. Y hoy está a la diestra del Padre. Yo te invito, ven a Él. Pídele que sea tu Señor. Dile: Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Hoy yo reconozco, como lo he escuchado hoy de tu palabra, que tú eres el único camino al Padre, que nadie más puede ser intermediario. Solo hay un Dios y solo hay un mediador, Jesucristo. Hoy venimos a ti, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, y en el nombre de Jesús venimos a ti creyendo. Finalmente, Dios, ayúdanos a ser una iglesia de acción, una iglesia comprometida. Y Señor, delante de ti, Señor, y delante de mis hermanos, que juntos, Señor, nos comprometemos a guardar nuestro territorio, a cuidar, a asegurar nuestro territorio. Nos comprometemos, Dios, a buscarte, a obedecer tu palabra y a enseñarla a aquellos que nos has confiado. Gracias, Dios, porque en tu palabra la verdad se ha dicho, la hemos creído y creemos que tú harás. Y por eso, Señor, te cantamos gracias. Gracias, gracias, gracias.